Pasamos a la tercera ronda de iniciativas y tiene la palabra la senadora Marta Guerrero Sánchez del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos del Código Penal Federal y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de penas por deterioro ambiental. Con la venia, presidenta. Muchas gracias. Miren, quisiera decirle que esta iniciativa tiene 4 aspectos. El primero es en materia forestal. Quiero comentarles que que en fechas posteriores hubo ejidatarios, comuneros que se acercaron a su servidora, que es del Estado de México, y muchos de ellos me manifestaban su preocupación por el problema tan grande que vivimos en el Estado de México, como es la desaparición de áreas verdes, de bosques, y la manera como de manera impune se está dejando en un libre albedrío el defender lo que son los pocos bosques y las áreas verdes que tiene el Estado de México. Yo quiero ponerles un ejemplo tan solo de donde vive su servidora en Los Reyes La Paz. Muchos del territorio es ejidal y este tipo de ejidos ha sido invadido por fraccionadores, por delincuencia organizada, y a partir de la intimidación, del golpeo, de la invasión y del propio secuestro, pues han ido desapareciendo estas áreas. Así como existe esto en mi municipio, existen muchos lados del Estado de México, pero también de nuestro país. Quiero decirles que México se ubica en el tercer lugar mundial en deforestación, que lo ubican solamente por debajo de Haití y Brasil. Dicha cifra ronda las 500,000 hectáreas de bosques y selvas que se afectan todos los años. En México existen 138 millones de hectáreas con una vegetación forestal, el equivalente al 70% del territorio nacional. Sin embargo, tal riqueza ha sido vulnerada por la invasión de un hábitat donde el ser humano no tiene límites. El impacto nocivo de la contaminación, el cambio climático, destacando la deforestación por la tala clandestina, ya que en los últimos años aumentó de manera desproporcionada, como otro de los delitos que operan de manera muy grave en el país, vinculado todo esto con la delincuencia organizada a nivel nacional. Y aquí nadie hace nada. Por ello, propongo adicionar al artículo 418 del Código Penal Federal lo siguiente: cuando las actividades a que se refiere la fracción segunda de ese artículo se realicen con fines de lucro, se debe de aplicar una pena de 5 a 15 años de prisión y de 5,000 a 25,000 días de multa. El segundo punto es en materia de la vida silvestre. El tráfico ilegal de la vida silvestre se constituye como una infracción y como delito en la legalización ambiental, administrativa y penal de México. Involucra la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de flora y fauna silvestre mediante la captura, caza y colecta en contravención de las leyes y tratados nacionales e internacionales. Comprende ejemplares vivos, así como productos y subproductos derivados de todos estos, considerando las partes no transformadas y subproductos aquellas que han sufrido algún proceso de transformación. En los últimos años, el tráfico ilegal de vida silvestre ha aumentado de manera notable, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, debido a que representa grandes ganancias económicas y la naturaleza de bajo riesgo por este delito. Este comercio ilegal se basa en una red de tráfico y sobre todo también por la delincuencia organizada, en donde existen diversos niveles de actuación y diferentes integrantes, cada uno de los cuales realiza actividades específicas que en un conjunto forman toda una cadena.
Esta especialización o división de trabajo comprende la extracción de ejemplares de vida silvestre de su medio natural, el acopio, el transporte, la distribución de los mismos y sobre todo para llegar a la venta de estos mismos. México juega un papel trascendente en la extracción y comercio ilícito de esta vida silvestre. En primer lugar, a que es una de las naciones con mayor biodiversidad del planeta. En segundo lugar, a su situación geográfica y fácil comunicación con diversos países. Entre estos países destaca Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Belice, esto en América Latina. En Europa está España y Alemania. Somos considerados como relevantes importadores y exportadores de plantas y animales silvestres. Qué tristeza que nuestro país esté en ese rubro. La demanda de la fejiga natatoria seca, o mejor conocida como buche, de totuaba, como ingrediente en la medicina tradicional china, ha llevado a apodarla como la cocaína acuática, debido a las enormes propiedades que supuestamente genera en el mercado negro, comúnmente conocidos en el sur de China y Hong Kong como buche de dinero. Los buches de totuaba son muy buscados por supuestos beneficios en el tratamiento de problemas circulatorios y dérmicos, aunque faltan estudios científicos que respalden estas propiedades. Por ello se propone adicionar un párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal que diga: en los casos a que se refiere la fracción cuarta, se aplicará una pena de 5 a 15 años de prisión y de 5,000 a 25,000 días de multa cuando se trate de algún ejemplar, partes, derivados, producto o subproducto de la especie totuaba. El tercer punto es en materia industrial. Actualmente nuestro planeta sufre de contaminación en el agua, en el suelo, en el aire. El agua, al evaporarse por efecto del calentamiento solar, forma las nubes. Estas, al saturarse, se enfrían, se precipitan en forma de lluvia. La lluvia cae sobre la vegetación o directamente al suelo y por filtración o escurrimiento llega a las corrientes subterráneas o superficiales para llegar a lo que nosotros conocemos como lagos, lagunas o mar. La contaminación del suelo y subsuelo en virtud de compuestos químicos ha sido uno de los principales problemas ambientales que tenemos en el país. Las actividades industriales y el deficiente manejo de los desechos relacionados con dichos procesos son las causas solamente de algunos de estos problemas de contaminación. En México, en virtud del acelerado crecimiento de la población y de las actividades agrícolas e industriales, estas han causado un notable deterioro en la calidad ambiental, así como una acelerada generación de residuos. Se estima que se generan 450,000 toneladas de residuos al día, los cuales 14,000 toneladas aproximadamente corresponden a residuos peligrosos. En consecuencia, México cuenta con una gran cantidad de sitios contaminados por diversas actividades y en la mayoría de sus casos se desconoce con certeza los niveles de afectación. Por ello, propongo adicionar en el último párrafo al artículo 414 y 420 cuáquer del Código Penal Federal que diga lo siguiente: tratándose de las conductas señaladas en el párrafo primero del presente artículo, cuando el almacenamiento se realice a cielo abierto o se afecte el manto freático, se aplicará una pena de 5 a 15 años de prisión y de 5,000 a 25,000 días de multa. Por último, lo relativo a la prisión preventiva oficiosa en delitos ambientales. En la actualidad, las personas que son detenidas por la comisión de estos delitos no pueden estar sujetos a una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y aún pensando en el supuesto de la figura de la prisión preventiva, la verdad no es justificada, lo que ha provocado que el esfuerzo que realizan las diversas autoridades a nivel federal y local en materia policial se diluye al ponerse a disposición de los agentes del Ministerio Público de la Federación a todas estas personas que son sorprendidas cometiendo dichas conductas de manera flagrante.
porque obtienen su libertad de manera inmediata o después del plazo de las 48 horas, estas personas son sueltas, son impunes. Este tipo de acciones que se están llevando a cabo. También son dejados en libertad por los mismos jueces de control, simplemente imponiéndoles unas medidas o multas que la verdad dan risa y es una burla para todo lo que están realizando. Por ello, propongo adicionar la fracción 12 al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que diga lo siguiente: delitos ambientales previstos por los artículos 414, último párrafo, 418, último párrafo, 420, último párrafo, 420 quater, último párrafo del Código Penal. La presente iniciativa fue producto de las graves preocupaciones que expresamos varios seres humanos, mexiquenses, pueblo de México, ejidatarios, campesinos, ambientalistas, que vivimos en el Estado de México y que estamos preocupados por la impunidad de cómo la gente que verdaderamente está defendiendo el hábitat, como es las reforestaciones, nuestros animales, la vida silvestre, son secuestrados, son muertos, son metidos a la cárcel. Y todos aquellos que talan, todos aquellos que hacen de la vida silvestre, que llegan a matar gente por invasiones, salen con mucha impunidad. Yo hago un llamado a que reflexionemos lo que está sucediendo. Esta es la finalidad de la iniciativa y ojalá puedan varios senadores y senadoras que la puedan acompañar y que hagamos voz de lo que su servidora acaba de plantear. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias.